¿Alguien en este lugar puede bendecir al Señor? Gloria al Señor. Bendecimos a Dios no por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y en función de quién Él es, Él hace, porque Dios es bueno. Amén. Hoy traigo un tema que posiblemente saque de balance algunas ideas que tenemos concebidas desde hace mucho tiempo, pero que es necesario puntualizar porque estamos viviendo tiempos apremiantes. Vivimos tiempos importantes donde necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Díganle a la persona que tiene a su lado, estamos en el tiempo donde deben ser abiertos nuestros ojos y deben ser abiertos nuestros oídos. Yo le pido al Señor que en esta noche tus oídos y tus ojos espirituales sean abiertos para que recibas la revelación de la palabra, pero que más allá recibas lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Hoy vamos a hablar sobre una generación, diga conmigo una generación, diga conmigo, entendida en los tiempos. Entendido en los tiempos tiene que ver con un nivel de expertise. Entonces diga conmigo esto, somos una generación expertos en los tiempos. Ahora, yo sé que tal vez de todo esto que usted está diciendo, poco le queda claro, pero vamos entonces a incursionar en la palabra para que usted me logre captar lo esencial de esta noche. Quiero que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas 12:32 es el texto que nos va a llevar al inicio de un viaje donde vamos a aprender qué significa ser entendido en los tiempos, qué es lo que Dios tiene para nosotros y por qué Dios quiere gente, quiere personas entendidas en los tiempos. Cuando lo tienes me dices amén, un amén bien fuerte. Primera de Crónicas 12:32 en la Reina Valera 60 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiero leérselo en la traducción de la Biblia de las Américas, porque dice de esta forma, el mismo texto. De los hijos de Isaacar dice, expertos en discernir los tiempos. Note que aquí cambia y es una palabra un poco más profunda. Mientras la Reina Valera dice entendidos en los tiempos, la Biblia de las Américas dice expertos en discernir los tiempos. El contexto de esta palabra es realmente importante. Encontramos a David y sus hombres en tierras de los filisteos. Saúl viene detrás de David y los filisteos están por hacer la guerra contra David. Perdón, contra Saúl y el pueblo de Israel. David, en una forma de compensar el hecho de que los filisteos lo hayan acogido en su huida de Saúl, recuerde que Saúl está buscándolo para matarle. David toma a sus hombres, genera un ejército, se levanta y quiere salir con los filisteos en contra de Saúl. Sin embargo, los filisteos, que no son nada tontos, dice, mejor no, porque David tiene muchos hombres. Y si David se alía con Saúl, a nosotros nos va feo. Así o en francés. Si David se une con Saúl, a nosotros nos va a ir mal. Entonces mejor dejamos a David en su casa, a David lo dejamos en la ciudad, que se quede ahí. Ahí está bien, mientras nosotros salimos a la batalla. Note esto, por favor. Dice la palabra, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Ojo acá. Los hijos de Isaacar de los que habla acá, evidentemente está hablando del noveno hijo de Jacob, Isaacar. Esta descendencia de hombres de Isaacar tenían una particularidad y eran conocidos como expertos en discernir los tiempos. Ahora la pregunta es, ¿qué tiempos? ¿A qué se refiere la palabra con tiempos? En el contexto en el que estamos ubicados, estos hombres eran entendidos en manejar los tiempos de la batalla. Recuerde que la batalla en el antiguo, en el mundo antiguo, se manejaba por tiempos.
Unos iban al ataque, retrocedían, enviaban a otros y así constantemente hasta llegar a ganar esa batalla, hasta llegar a ganar esa guerra. Los tiempos tenían que ver con estrategia, diga conmigo estrategia, pero tenía que ver con inteligencia, diga conmigo estrategia e inteligencia. Estamos hablando de tiempos en la batalla, tiempos de lo que hay que hacer en ese momento. Los hijos de Isaacar eran expertos en discernir, en entender, en comprender, en dimensionar el tiempo en el que están en ese momento para saber qué hacer en ese momento. Ahora yo quiero traer esto al plano en el cual estamos nosotros hoy. Este grupo de hombres sabían qué hacer en el momento correcto porque entendían lo que estaba pasando en su entorno. Por eso dice, eran expertos en los tiempos. Usted y yo hoy debemos recibir lo que los hijos de Isaacar hicieron en el tiempo de David. Debemos volvernos expertos en nuestros tiempos, entendiendo y discerniendo el entorno que nos rodea. Déjeme decirle algo. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe que usted no nació para vivir en paz. La paz es algo que Dios te da. Pero tú naciste para establecer el reino de los cielos. Y cuando tú inicias el proceso de establecer en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu ciudad, el reino de los cielos, te vuelves enemigo de alguien, un adversario, al cual le incomoda que tú hagas estas cosas. Por lo tanto, Jesús dijo, yo no he venido para que tengan paz. El evangelio de Cristo no es para apaciguar los ánimos, para que te levantes en armas. Los hijos de Dios conquistan, no son conquistados. Pero necesitamos entender los tiempos en los cuales estamos. Una característica del enemigo es traer adormecimiento al pueblo de Dios para que no entienda el tiempo en el que estamos. Por consiguiente, si los hijos de Dios no saben en qué tiempo están, es muy fácil que no actúen. Al enemigo le sirve la iglesia llena, pero dormida, inerte, incapaz, somnolienta, entretenida, divertida y ojalá ungida para que no se vaya, para que siga en la iglesia. Con mucha palabra y con mucha motivación, pero sin acción. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios se levantan entendiendo los tiempos en los cuales están y comienzan a caminar, se vuelve un peligro para el reino de las tinieblas. Este grupo de hombres de Isaacar, hijos de Isaacar, dice la palabra, eran un grupo élite. Déjeme ponerle este ejemplo solo como algo de lo que tal vez nos pueda ayudar a entender. Eran como los boinas verdes de David. Era la gente especializada, era un grupo de personas muy pequeño, muy reducido, pero muy inteligente, muy sabio y que sabían leer el ambiente en el que estaban. Eran personas que estaban colocadas en específicos lugares de la batalla y ellos tenían su atención puesta en la batalla, tenían su atención puesta en el enemigo, pero también tenían su atención puesta en los que estaban del lado de David. Y necesitaban entender cuál era el movimiento. Escuche esto. Ellos necesitaban leer también el tiempo de la batalla para predecir el movimiento del enemigo para poder ir sobre él. Parte de la estrategia en una guerra es tratar de interpretar cuál es el paso que va a dar el enemigo. ¿Alguien ha jugado ajedrez acá? El ajedrez es guerra. Es una batalla, un ejército contra otro. El ajedrez es, voy a hacer ataque o voy a hacer defensa, pero quiero tu rey. Quiero tu corona. ¿Me doy a entender? Y hay una serie de estrategias donde voy en avanzada, pero también a veces voy en retirada, donde a veces tomo el rey y lo mando a una esquinita y lo protejo con torres, alfiles o reina, qué sé yo, lo que tenga a mano, para tratar de tomar la ciudad, tomar el rey enemigo.
Pero yo necesito en cada movimiento que yo hago tratar de interpretar qué movimiento va a hacer mi adversario. Porque no solamente se trata de qué voy a hacer yo, sino qué está haciendo el adversario. Porque si yo logro adelantarme, escuche esto, si yo logro adelantarme a lo que el enemigo está tratando de hacer, yo tengo estrategia para vencer. Los hijos de Isaacar sabían, eran colocados en lugares, apostados en lugares especiales de la batalla, donde ellos se levantaban, se erguían y miraban y comenzaban a dar directrices, comenzaban a mirar qué está pasando y ellos sabían, ojo, vienen los de las espadas, ojo, van a salir los arqueros, pueblo, cuidado porque se están levantando aquellos que golpean con la mano derecha. ¿Me doy a entender? Estrategias de batalla. Y el pueblo los oía. Característica importante del pueblo. No solamente había quien lideraba, sino que había quien los escuchaba. Esa es la palabra que ellos oían y seguían a los hijos de Isaacar. Note esto. Estos hombres cumplían requisitos básicos. Eran valientes, eran esforzados, pero tenían un don especial, no solamente su osadía, porque hay gente que es muy valiente, pero muy poco inteligente. Hay gente que cree que todo es fuerza y el que pega más duro gana, o el que pega primero. ¿Ha escuchado usted ese refrán? El que pega primero gana. No siempre funciona así. Estos hombres no solamente eran valientes, esforzados, ellos entendían cómo moverse en el campo del enemigo. ¿Alguien me sigue acá? Ellos sabían, entendían en qué tiempo exacto moverse, hacia dónde y con qué intención. Porque déjeme decirle algo, un hijo de Dios nunca se mueve para esconderse, siempre se mueve para atacar. Un hijo de Dios nunca se va a meter en una cueva para esconderse de su adversario. Un hijo de Dios puede devolverse porque tiene un plan de contraataque. ¿Sabe por qué a veces el hijo de Dios se devuelve? Porque necesita que el enemigo llegue al lugar donde él quiere que esté. Hay una estrategia, alguien me la enseñó hace muchos años y me dijo, lleva a tu enemigo a tu campo de batalla. Nunca entres al campo del enemigo. ¿Quieres ganar una guerra? Traiga al enemigo a su campo. Si usted se mete en el campo de otro, está liquidado. Porque usted no sabe lo que se va a encontrar, no tienes una idea de qué hay ahí. Tú debes llevar al enemigo a donde tú estás, porque tú eres el que tiene el dominio, tú eres el que tiene el control, tú eres el que sabe ahí cómo están las cosas. Cuando yo soy entendido en los tiempos, yo sé que yo necesito al enemigo aquí, porque aquí es donde le voy a dar. Aquí es donde yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me doy a entender? Jesús tenía una particularidad. Jesús no andaba buscando al diablo, el diablo buscaba a Jesús. Jesús no se le andaba metiendo al diablo, el diablo era el que se le metía a Jesús. ¿Y cómo le iba al diablo? Cuando Jesús, oiga esto, es enviado al desierto, Jesús está en el desierto. El que llega a buscarlo es el diablo. ¿Cómo le fue al diablo? Un quebrado, ¿cierto? Cada vez que Jesús iba por las calles, Jesús va caminando. ¿Y qué hacía el demonio? No el demonio. ¿Qué hacía el demonio? Huía, ¿cierto? Se inquietaba, se molestaba. ¿Por qué? Porque alguien estaba entrando en un territorio, pero no estaba buscando al diablo, el diablo solito se manifestaba. Cuando tú eres un hijo de Dios entendido en los tiempos, sabes que sin importar donde tú estés, tú tienes la victoria en tus manos, porque Dios está contigo, va delante de ti. Dios te perfila, Dios te capacita. Toda prueba que estás pasando hoy es simplemente Dios perfilándote, es Dios afinándote, afilándote para la batalla que está por venir. Nada de lo que pasa en nuestra vida es para derrota, todo es para una victoria. El tema es dónde estás tú posicionado, de manera que lo que estás viendo es una derrota, cuando lo que tienes que estar viendo es al Dios de la gloria que te está dando un panorama más amplio para lo que está por venir. Porque los hijos de Dios nacieron para conquistar, no para ser conquistados.
Y yo necesito que tu espíritu reciba esto, porque tal vez tu carne entra en un conflicto y dice, pero es que yo quiero otra cosa. Pero el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, porque ya te he dado la tierra. Ya te he dado la victoria. Lo que te falta es estrategia. Pero la estrategia que te doy es camina y vence. Estos hombres, los hijos de Isaacar, sabían leer con rapidez y efectividad los movimientos del enemigo, incluso antes de realizarlos. Su sabiduría era una sabiduría que provenía directamente del Espíritu de Dios. Eran hombres sabios. ¿Cuántos son sabios aquí? Santo Dios. Debe ser que no me oyó. ¿Cuántos son sabios aquí? Levante esa mano y diga amén. Somos sabios porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Estos hombres sabios tenían un gran don de mando y su voz era escuchada y obedecida por sus hermanos. Más adelante vamos a ver el porqué. Un ejército, yo quiero que usted comprenda esto. Un ejército no solamente necesita gente que salga al campo de batalla a pelear cuerpo a cuerpo, necesita estrategas. Necesita gente inteligente en puestos de control para poder discernir lo que pasa, para poder dirigir a los soldados al punto correcto. Gente capacitada en el arte de cómo y cuándo hacer las cosas. Estos hombres estaban en el ejército de David. Y estos hombres están siendo reclutados por el reino de los cielos. Gente entendida en los tiempos. Gente que sabe leer lo que está pasando allá afuera. Escúcheme bien. Las cosas que están sucediendo en la calle, muertes, suicidios, pérdidas financieras, económicas, problemas en las familias, ideologías, corrientes de pensamiento, desvalorización. Y con esto me refiero a pérdida en los valores, pérdida en la moral, en los principios. Todo eso que está ocurriendo allá afuera, el Hijo de Dios, y note que no estoy diciendo el cristiano, porque yo soy muy claro en que un cristiano es alguien y un hijo de Dios es otra persona. El Hijo de Dios debe entender que todo eso que está pasando ahí es y debe ser leído para ser comprendido, para ser atacado de la forma correcta. Si bien es cierto, hay desazón allá afuera, hay temor allá afuera. Si bien es cierto, en la calle no encontramos un norte claro, seguro, donde poner nuestros pies, déjeme decirle esto. Es tiempo de que entiendas que el norte allá afuera lo pones tú. Porque tú has sido llamado a cambiar los ambientes. Tú has sido llamado a cambiar los aires. Donde quiera que haya un hijo de Dios, porque en él está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Tu palabra en medio de una crisis transforma la crisis. Jesús en medio de la tormenta habló, no peleó con nadie. Jesús no se puso a discutir con los vientos. Jesús no se puso a reprender espíritus. Simplemente habló y dijo, calla y enmudece. Y la tormenta ni resistencia puso. ¿Me doy a entender? Muchas veces el enemigo lo que quiere hacer con nosotros es distraernos de tal manera que nos desgastemos en la crisis, nos desgastemos en el problema, pasemos mirando la situación difícil. Y eso no es estratégico, eso es cansar al adversario. El enemigo quiere distraernos para golpearnos sin que nos demos cuenta. Y entonces nosotros estamos entretenidos peleando con cosas cuando debiéramos estar siendo estrategas para estar golpeando en el punto correcto para cambiar las situaciones de nuestra vida. El enemigo quiere que tú pelees con personas, pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tienes que aprender a ver lo que los demás no están viendo. El problema de este país no es el presidente, es lo que está detrás del presidente. El problema de la mortalidad en las calles
No es que hay mucho o poco vehículo, es lo que está detrás de esto. El problema detrás de las familias es lo que está detrás de, no sé si me estás captando lo que te digo. Tenemos que aprender a mirar en forma estratégica lo que se mueve detrás. Que Dios abra nuestros ojos para poder mirar lo que tenemos que ver, porque el enemigo quiere que tú veas lo que él quiere que veas. El enemigo quiere que veas que no hay dinero. El enemigo quiere que veas que te están haciendo mal. El enemigo quiere que te distraigas mirando a fulano o a sutano. El enemigo quiere que estés enfocado en un problema cuando lo que deberías hacer es estar enfocado en Dios, quien te da la estrategia para poder golpear acertadamente ese enemigo. Tú no necesitas pelear con nadie. Tú necesitas dar golpes certeros en el mundo espiritual para que toda fortaleza caiga, para que sean derribadas esas murallas, para que entonces el Espíritu de Dios te llene de poder, dice la palabra, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Para qué es ese poder? Para derribar las maquinaciones del enemigo. Cuando tú eres lleno de poder, entonces el enemigo tiene problemas contigo, no tú problemas con el enemigo. El diablo quiere que usted ande pensando en diablo. Pero el Señor dice, puesto los ojos en Cristo. Porque cuando yo pongo los ojos en Cristo, disminuyo las artimañas del enemigo. Si yo paso pensando en el diablo, cochino diablo, cochino diablo, cochino diablo. Es que Dios a mí no me llamó a estar enseñando y predicando al diablo. Me llamó a estar enseñando y predicando a Cristo. Porque el que murió en la cruz del Calvario por mí fue Cristo, no fue el diablo. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir, pero el Hijo de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando yo me vuelvo a Dios, me vuelvo un estratega. Diga conmigo, volverme a Dios me hace un estratega. Ahora, ¿para qué quiero ser un estratega? Para entender que cuando viene un ataque del enemigo, no es quién me lo está mandando, sino de dónde realmente proviene. Hay muchos problemas familiares hoy y le han dado importancia, o le han dado más bien, más que importancia, han señalado que el origen de estos problemas es la pandemia. Como la gente está junta, entonces pelean más. Déjeme decirle, eso no es así. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que detrás de las personas hay algo que provoca que esas cosas pasen. Pero el diablo nos dice, peleese con su hermanillo. ¿Usted no le cae mal su hermanillo? Y susurrando aquí al oído. Mire, 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 ahí viene. Uy, vea, se metió a su cuarto sin permiso. Y comienza uno a carbonearse, ¿verdad? Y terminas peleando con tu hermanillo. ¿Por qué? Porque alguien te susurró que era momento de pelear con él. ¿Me voy a entender? Tenemos que aprender a mirar lo que hay detrás. El hermanillo. ¿Quién está detrás? Es más, ¿quién es el que me está hablando al oído? ¿Quién es el que está susurrando a mi oído para que yo haga algo? Estrategia. Estrategia. Escuche esto. Algunos escritos hebreos antiguos, conocidos como el Talmud, son muchos escritos, dicen que los hijos de Isaacar eran, escuche bien, excelentes en la palabra de la ley. Es decir, conocían bien la palabra de Dios. Eran sabios en la palabra, entendidos en la palabra. Estaban llenos de sabiduría y eran obedientes a las órdenes. Tres características que tenían los hijos de Isaacar: entendidos en la palabra, bien enseñados en la palabra, llenos de sabiduría y obedientes. Qué características más hermosas, ¿verdad? Diga conmigo, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos, entendido, excelente en el conocimiento de la palabra. Mire, ¿sabe cuál es uno de los mayores problemas de la iglesia del mundo entero? Demasiada motivación, poca instrucción. Cuando viene el diablo, se los lleva el diablo.
¿Ha escuchado usted ese dicho? Se lo llevó la trampa. Cristianos que pasan diciendo, es que el diablo me tiene. No, es que si yo aprendo a ser como un hijo de Isaacar, yo entiendo las maquinaciones del enemigo, porque dice la palabra, porque no ignoramos. Oiga esto, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Sabe qué son maquinaciones? Pensamientos que nadie conoce. Una maquinación es un pensamiento que no se cuenta, es un pensamiento que está aquí. Yo no se lo digo a nadie, yo estoy dándole vuelta. Es como cuando usted ve a una persona que a usted le cae mal. Nadie, ¿verdad? Aquí no es en otro lado, en otro lugar. Y entonces alguien ve a esa persona que le cae mal y empieza a darle vueltas a la cabeza para ver cómo hace para que algo le salga mal. Eso es una maquinación. Es un pensamiento recurrente, pero que no se le cuenta a nadie. Por eso la palabra dice, porque no ignoramos. Oiga esto. ¿Sabe qué significa? Significa que cuando usted y yo somos entendidos en los tiempos, expertos en el discernimiento de los tiempos, el Espíritu Santo nos revela los pensamientos que están planeando en contra de nosotros. Viene el Señor antes de que las cosas pasen y nos dicen, apercíbete, porque el enemigo está por levantarse contra ti, pero yo estoy contigo y te doy estrategia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el pensamiento de un hijo de Dios, a quien el Espíritu Santo, oh aleluya, dice la palabra del Señor que cuando José, María y Jesús estaban dormidos después de nacer Jesús, viene un ángel y le dice a José, José, levántate, toma a tu mujer y al niño y vete camino a Egipto, porque Herodes, óigame, ¿quién habló con José de que Herodes lo estaba buscando? Nadie sabía nada, pero dice la palabra que un ángel fue enviado y le dijo, levántate, porque Herodes ha determinado matar al niño. ¿Alguien está aquí en este lugar entendiendo esto que le estoy diciendo? Es el tiempo de que los emisarios de Dios, los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios te busquen en un sueño, te busquen en una visión, te busquen en un momento de tu vida y te digan, oye, así te dice el Señor, es tiempo de que te levantes, porque el enemigo ha querido levantarse contra ti. Viene con estrategia, pero el diseño de las cosas ocultas pertenece a Dios. Y es cuando el Señor viene y te habla y te da la estrategia antes de que las cosas pasen. Por eso dice, no ignoramos lo que el enemigo piensa. Los hijos de Isaacar, profetas e intercesores proféticos de Dios. La gente que está en el punto de batalla, la gente que está en el momento oportuno, la gente que está en ese espacio-tiempo donde Dios revela cosas maravillosas. ¿Sabe quién era un hijo de Isaacar? En la forma en la que se conducía, Daniel era un hijo de Isaacar. Porque Daniel tenía y caminaba con cielos abiertos. Daniel era un hombre que constantemente estaba en la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando Nabucodonosor dice, voy a matar, oiga esto, voy a matar a todos los que se dicen ser sabios, porque no lograron decirme cuál es el sueño que tuve y la interpretación. Dice que Daniel levanta la mano y dice, rey Nabucodonosor, deme un momento por favor, porque yo necesito ir a la fuente, yo necesito ir donde está mi Dios, el que conoce los secretos de todas las cosas. Estoy seguro que él me va a decir algo. Y dice la palabra que Daniel toma a sus hombres, a sus amigos, con un espíritu profético en ellos y comienza a clamar, Señor, revélame. Revélame. Y lo que estaba en lo oculto fue traído a la luz, dice la palabra. Y llegó Daniel y habló al rey. Y el rey dijo, no hay en esta tierra alguien tan sabio como tú. Tiempo después está Daniel orando y diciéndole al Señor como un intercesor profético, acuérdate de tu promesa. Acuérdate que el tiempo es necesario que se cumpla. Ya pasaron las semanas necesarias para que sea elevado este pueblo a su lugar de origen. Y 21 días pasaron hasta que el ángel aparece a Daniel y le dice, desde el primer momento te oyó Dios.
Pero el príncipe de Persia se levantó. ¿Alguien me está siguiendo acá? Los hijos de Isaacar saben lo que tienen que hacer, saben el tiempo en el que tiene que ser hecho. Características importantes de los hijos de Isaacar. Número 1, disciernen todo, absolutamente todo lo que ocurre en su entorno. Un hijo de Isaacar no se queja. Un profeta de Dios, un intercesor de Dios, un hijo de Dios, no se queja por lo que está pasando. Entiende y sabe leer qué es lo que está pasando. Hay gente que se está quejando porque me vacunan, porque no me vacunan, porque la pandemia, porque la no pandemia, porque la restricción, que la no restricción. Es que un hijo de Dios no tiene ojos naturales para ver lo que está pasando físicamente. Está mirando lo que viene detrás de todas estas cosas. La clave de los hijos de Isaacar es que tenían don de discernimiento y esto los había logrado convertir en expertos en la lectura de los tiempos. Ahora, entiéndame esto, cuando hablo de tiempos, claro que hablamos de la batalla, pero vamos a pasarlo a nuestro plano. Cuando hablamos de tiempos, no hablamos de meses, no hablamos de días, no hablamos de un tiempo natural, lo que en el griego se conoce como el cronos o el tiempo cronológico. No estamos hablando de eso, estamos hablando de tiempos espirituales, momentos espirituales. Déjeme decirle esto, la palabra en el hebreo para estos tiempos es moed. Expertos en los moedim. ¿Sabe qué es eso? Moedim es una palabra que es interpretada como las convocatorias de Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Convoca para la batalla. Convoca para que algo ocurra. Dios necesita levantar su voz y convocar a sus hijos para que algo ocurra en las naciones. Hoy la iglesia está demasiado entretenida viendo seguramente el calamar. O la matraca, traca, traca. ¿Quién sabe en qué está? Pero usted oye cristianos hoy, hermano, en un puro lloro y crujir de dientes. En un puro lamento. Cristianos que no saben para dónde ir. Cuando la palabra dice hacia dónde vamos. Cuando la palabra me instruye y me dice, es que tienes que dejar de ver la matraca y comenzar a mirarme a mí. ¿Está siguiendo acá? No importa que usted vea la matraca, vea la matraca. Pero no haga las de Totoño. Qué linda esta iglesia, aquí nadie ve nada de eso, solo yo. Me siento así como expuesto. No importa que tú tengas momentos de esparcimiento, el problema es que tu vida sea un esparcimiento. Que vivas en el esparcimiento. ¿Me doy a entender? Una característica de los hijos de Isaacar era que eran hombres sabios, pero eran hombres sabios que engendraban hombres sabios. Y eso es algo que el enemigo hoy ha querido cortar. La generación siguiente. No ganamos nada con tener un grupo de personas muy sabias si esas personas no se reproducen en personas muy sabias. Ayer nomás sucedió algo muy interesante y quiero traerlo a colación porque me es importante como parte del principio. Una señora de 86 años logra hacer, 89, ya le quité 3 añitos. Una señora de casi 90 años logró hacer lo que ningún joven erudito podía hacer. Se ganó los 30 millones de colones en el ¿Quién quiere ser millonario? Y se lo ganó de tal forma que hasta un comodín le sobró. A ese comodín no le dio plata, seguro, no lo usó. Y la clave que ella dijo es, yo leo todos los días. ¿Me sigue acá? Usted le puede preguntar a la juventud de hoy qué significa leer. Un libro con hojas y letras. ¿Me sigues acá? Hay una brecha generacional
donde ahora todo es sensorial, todo es visual. Y eso genera adormecimiento en los sentidos. Ya la mente, como decimos aquí en Costa Rica, se arratona. Ya para sumar 14 más 16, tenemos que sacar la calculadora donde quiera que la tengamos. ¿Está conmigo? ¿Te acuerdas las pulperías de hace muchos años? Los pulperos eran increíbles. Eran unas listas de 100 productos y todo lo anotaban, todo, con decimales, porque antes era con decimales. Y comenzaban a sumar, ¡pum! Ahí está la cuenta. Me debe 300 pesos. Y eran cuentas que no fallaban. Hoy hasta las calculadoras se enredan porque los que las usan no saben usarlas. ¿Me está siguiendo? Hay una brecha generacional que el enemigo está utilizando para mantener distraída. Hoy nuestros jóvenes saben hablar mucho de TikTok, saben hablar mucho de los influencers, hablan mucho de los youtubers, pero no saben que es un libro. Cuando usted les dice vamos a leer un libro, arrugan la cara como que si estuvieran comiendo hiel. Y el enemigo dice, siga así, así lo necesito. Porque si usted no sabe y si usted no aprende, usted hace lo que yo quiero. Si usted no tiene capacidad de criterio, de análisis, entonces cualquier cosa que yo le diga, usted va a decir que sí. Y es lo que ha estado pasando con esta generación. La gente se está quejando de lo que está pasando afuera, pero no ha estado entendiendo que fue que una generación se quedó botada porque alguien no miró a los aires y se dio cuenta de la estrategia del enemigo. Por eso usted ve que hoy es más fácil llevar el celular a la iglesia que la Biblia. Porque mientras busco en la Biblia, contesto el mensaje. ¿Están conmigo? Tenemos que rescatar una generación. Tenemos, uno, que convertirnos nosotros en gente como los hijos de Isaacar y comenzar a enseñar a nuestros hijos, aunque cueste. Escuche, el problema es que nuestros hijos ya están muy influenciados. Trate de quitarle usted el aparato electrónico a su hijo. A los jóvenes hasta que hacen así. Es complicado. Ahora las estrategias del mundo es, permite que tus hijos exploren. ¿Exploren qué? ¿Entren dónde? Los padres que deben ser como hijos de Isaacar, lo que están haciendo es dejando que los hijos sean enseñados por no se sabe quién allá afuera. Por eso nuestros hijos hoy piensan que el aborto es una opción, que la ideología de género es una opción, que eso no es malo, que todo eso está bien. ¿Alguien me está siguiendo acá? Porque los padres que debieran actuar como los hijos de Isaacar simplemente se quedaron en casa preocupados porque no había plata y a sus hijos los están enseñando, adoctrinando afuera y entonces ahora tenemos un caos. ¿Sabe por qué hay tanto problema ahora? Por vagancia. Vagancia de los padres y vagancia de los hijos. Pero los hijos aprendieron de los padres. ¿Me doy a entender? Ahora, no significa que si usted es un hombre, una mujer valiente, esforzada y todo, no vaya a tener una generación que quiera desviarse. Es que siempre va a ocurrir. Pero usted va a tener estrategias del Señor para que esto no pase. Antes habían cosas que eran importantísimas para llegar a Dios. Habían hombres muy usados por el Señor con estrategias para poder traer frescura a la enseñanza de la palabra. Hoy, lastimosamente, si no tiene dibujitos o un Iron Man pintado, entonces pareciera como que no es divertido. Déjeme decirle algo, la palabra de Dios no tiene que ser divertida, tiene que ser eficaz y tiene que ser viva. La palabra es la que penetra hasta los tuétanos. Dice que es como espada de dos filos. No dice que es un cóctel en la playa. ¿Estás siguiendo acá? La Biblia no es un almohadón donde tú te recuestas a dormir en los delicados pastos que miraba David. La Biblia es un manual para que tú aprendas lo que tienes que hacer cuando las cosas se ponen feo.
Y los pastores tienen que ser hijos de Isaacar, que aprendan a discernir los tiempos para señalar. Dice Ezequiel 33, que cuando el atalaya ve venir al enemigo, debe soltar la alarma. Pero si el atalaya está viendo YouTube, si el atalaya está jugando al TikTok, si el atalaya está viendo series de todos los canales plus que hay hoy, está siguiendo. Si el atalaya pasa viendo noticias, leyendo el periódico, ¿qué clase de anuncio va a hacer cuando el enemigo aparezca? Ni siquiera se va a dar cuenta de que es el enemigo. Escuche esto, va a mirar al enemigo y lo va a dejar entrar porque no lo reconoce. Eso es lo que el enemigo ha hecho con la iglesia hoy. Adormecerla de tal forma que no entienda que es el enemigo. Por eso dice la palabra, en los tiempos del fin, los hombres llamarán a lo malo bueno y a lo bueno llamarán malo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por desconocimiento de la palabra. Deje de leer la palabra y usted va a ver cómo su vida empieza en una decadencia. Porque la Biblia a mí me enseña, hijo mío, no olvides ni menosprecies las enseñanzas de este libro de la ley. Usted no viene a la iglesia para salir motivado, usted viene a la iglesia para salir capacitado, que es diferente. Porque tú sales motivado de aquí y afuera está el mismo problema de siempre y no sabes qué hacer con él, porque entraste sin saber qué hacer, sales sin saber qué hacer. Pero cuando tú entras a un lugar donde te capacitan, tú adquieres sabiduría y adquieres estrategia. Y entonces cuando tú vas y te encuentras en ese entorno, ya sabes qué hacer con él. ¿Me estás siguiendo acá? El don de discernimiento era el que convertía a los hijos de Isaacar en expertos. El discernimiento, escuche esto, ya voy a terminar y creo que de hoy en 8 debo seguir. El discernimiento es la capacidad de entender si algo conviene o no conviene. El discernimiento, que es un don entregado por Dios, es la capacidad de comprender, de hacer un análisis y entender si algo me conviene o si algo no me conviene. La pregunta es, ¿cuántas cosas hacemos nosotros hoy que no nos conviene, pero aún así las hacemos? Que tenemos el discernimiento cauterizado. Porque nos hemos amoldado al mundo. Dice la palabra en el libro de Romanos, no se acomoden, no tomen la forma, no se amolden al mundo. No adquieran la forma del mundo. ¿Me sigues acá? Es necesario entender lo que se mueve afuera. Yo no puedo hablar como hablan afuera. Yo no me puedo quejar como se quejan afuera. Mire, si afuera dicen que no hay plata, ¿por qué yo tengo que andar pobre? Si Dios a mí me enseñó los principios para ser próspero. Porque le paso creyendo al vecino que está hundido en la miseria y en la ruina y no le creo a mi Dios que me dijo que nada me faltará. Un cristiano que pase quejándose de que no tiene es un cristiano que no ha entendido la prosperidad que hay en Dios. Y la prosperidad en Dios se resume en una frase: obediencia. Ya está. Eso es todo. Obediencia. Dios se encarga. Escuche esto. Discernimiento es descubrir si algo es artificioso o engañoso y que no es auténtico. Discernimiento es cuando usted se va a comprar un par de tenis de marca y usted las ve, usted comienza a decir, esta tenis, este cordón, esta etiqueta huele a peligro. No es lo que yo creo que debe ser. ¿Me sigues acá? Es cuando a usted le dan un billete de 10,000 y es más falso que un helado de estereofón. Y usted toma el billete y usted lo comienza a ver y usted dice, qué raro.
Figueres no se me parece. Hay algo aquí que como que no me calza. Me doy a entender. El que discierne es el que tiene la capacidad de mirar si lo que está a su alrededor es artificioso, es engañoso, no es auténtico. Pero quien no discierne se va cholo, como dicen en Costa Rica. No pone ni las manos, mi hermano, se va rodadito. Y después vienen las consecuencias. Escuche, no es fácil. Discernir las cosas que pasan alrededor no es fácil. Pero en la medida en la que usted y yo nos metemos en Dios y nos sometemos a Dios, nos convertiremos en expertos en el análisis de lo que está ocurriendo afuera. Ahora temprano hablábamos un poco sobre política. Un tema muy tabú en la iglesia de Cristo. No tenga problema, hable de política. Lo único que puede hacer es enojarse. Pero hable de política. Ojalá la política hubiera caído en las manos de los hijos de Dios desde hace mucho tiempo. Y hay muchos cristianos que hoy están siguiendo corrientes políticas y no están discerniendo lo que está detrás de esas corrientes. No están entendiendo lo que viene detrás de esas corrientes. ¿Sabe por qué? Porque si me bajan la gasolina, voto por el que sea. ¿Alguien está aquí? Y cambiamos oro por espejos. Seguimos reproduciendo el mismo medio, el mismo sistema. Cuando un hijo de Dios sabe que lo que primero tiene que hacer es ver qué está pasando. No es que me baje la gasolina. Es que qué precio trae el que me baje la gasolina. Alguien me está siguiendo acá. Pero es que hay cristianos que están pensando es en la bolsa. Ay, sí, me la van a bajar 3 colones. Aleluya, 3 coloncitos que yo me echo a la bolsa. Pero le estoy vendiendo el alma a Satanás. Le estoy entregando mis ciudades, le estoy entregando mi familia, le estoy entregando mis hijos. ¿Alguien me está siguiendo acá? Es que no es posible que un hijo de Dios por 10 pesos en la gasolina esté dispuesto a entregar su casa, su familia y sus generaciones al enemigo. Eso es lo que está pasando hoy. Hay cristianos que están más pendientes de cómo les va a ir económicamente con el nuevo gobierno que lo que realmente el nuevo gobierno pueda traer a este país. Ahora sí me captaron porque les dije, espérense a la enseñanza. Porque la gente entendida aprende a mirar más allá. Es que sí, es muy lindo. Vamos a hacer las calles nuevas. ¿A cuánto les gustaría que las calles todas fueran hechas nuevas? Espérese al cielo. Amén. Es que yo quiero que en mi casa haya agua todos los días. Entonces viene el político corrupto y le dice, si usted vota por mí, porque lo único que me van a decir es lo que van a hacer por mí, no lo que realmente quieren hacer por mí o conmigo. Yo le arreglo la calle, pero usted vota por mí. Uy, sí. ¿Y usted pone la bandera? Sí, yo pongo la bandera porque me van a dar una casa. ¿Está siguiendo? Estoy tocando una fibra muy sensible. Pero hay gente que por tener una casa pequeña, estrecha, incómoda, son capaces de venderle el alma al diablo. Si usted vota por mí, es que entienda esto, hermano, el tema de que usted vote por alguien no es que le dé la casa, es que esa persona en el poder tiene alianzas con alguien para traer cosas. Y hoy por hoy el mundo está como está porque los gobernantes están aliados con cosas, con entes espirituales que traen decadencia. Y los hijos de Dios, los cristianos, en vez de estar entendiendo lo que está pasando, se están vendiendo por pocas cosas. Discernir los tiempos. Discernir los tiempos, los movimientos estratégicos que hacen los guerreros. Un hijo de Dios, con esto termino, no puede a estas alturas irse detrás de un político que vaya de la mano, valga la redundancia, con políticas que vayan contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Con ninguna, aunque le prometa que le da una mansión en la playa. ¿Me está siguiendo acá? Hay fibras que se tocan y se estremecen. Pero es necesario que los hijos de Dios entiendan. Los hijos de Dios no votan por alguien que con su voto se va a aliar
con estrategias del mundo para traer corrupción a un país. Costa Rica tiene dueño y se llama Jesucristo, pero es necesario que los hijos de Sacar se levanten en esta generación y comiencen a hacer las cosas que tienen que hacer. Es necesario ya. Así es que piense su voto. Éxodo 17:9. Dice que Moisés le comienda a Josué una tarea y es escoger hombres para que salgan a pelear contra Amalek. Cuando la palabra dice que Moisés habla a Josué y le dice, escoge hombres, no está diciendo, escoge gente para que vaya y se dé de mecos, se dé de manazos, se dé de golpes. Está diciéndole, busque gente, escuche, que tenga la capacidad de discernir y anular los efectos de la hechicería de los amalecitas. Era gente capacitada para mirar lo que estaba pasando. Es gente ubicada en el lugar correcto, en el tiempo correcto para desarticular las herramientas del enemigo. Amalek tenía una característica y es que Amalek, dentro de sus hechicerías, adormecía al pueblo. Y el pueblo bajaba la guardia y ahí Amalek atacaba. ¿Sabe cómo se llama eso? Estupor. Vendas mágicas. Todo aquello que adormece el espíritu, que adormece los sentidos, todo aquello que te hace ver, sí, está bien, vamos a hacer tal cosa, sí, hagámoslo. Es como una hipnosis, ¿me doy a entender? Es algo que te lleva de la nariz para que hagas o dejes de hacer cosas. Dice la palabra que Moisés le dice a Josué, escójame gente que sepa luchar contra el estupor, contra las hechicerías de Amalek. Y ahí estuvo la victoria. Yo declaro en el nombre de Jesús que en esta casa se levantan hijos de Isaacar que saben luchar contra las hechicerías de Amalek, que saben luchar contra las estrategias del infierno. Gente que sabe, escuche esto, y a la cual le es entregado el diseño antes de la batalla. Las maquinaciones del enemigo le son reveladas. Tienes que irte a casa y comenzar a decirle, Señor, muéstrame las maquinaciones del enemigo para mi casa, para mi negocio, para mi vida. Hay gente que te ve y quiere que estés mal. Hay gente que quiere que tu matrimonio se caiga. Hay gente que quiere que tu economía se destruya. Pero déjeme decirle algo, más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es tiempo de que entiendas, es tiempo de que entiendas lo que pasa. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que es un tiempo de ojos y oídos abiertos. Hijos de Isaacar, este es el tiempo de los hijos de Isaacar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta generación de hombres y mujeres como los hijos de Isaacar, donde tú revelarás lo que está en el secreto para traer estrategia para la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.